Vamos a orar por ellos, por sus maestras. Padre, te damos gracias por cada uno de los niños que van a tomar su clase. Gracias por las maestras que se han preparado, Señor, con tiempo para también enseñarles a ellos, no solamente entretenerlos, sino enseñarles verdaderamente tu palabra. Que también como padres, Señor, podamos estar preocupados por la educación de nuestros hijos y que haya congruencia en nuestros hogares también. Te rogamos eso principalmente en Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar los niños a sus clases. Vamos a esperar tantito a que salgan mientras les invito a que vean ustedes esta imagen. Esta es una imagen de Jerusalén precisamente. ¿Saben ustedes qué es esto que se ve aquí? Es una mezquita, la mezquita de Omar se llama. Y bueno, ahora es la vista de Jerusalén como se ve en estos días, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús pues no se veía así, ¿no? Que ya parece que iba a haber una mezquita, ¿no? Bueno, no existían todavía, pero pues no podía haber algo que no fuera santo en ese lugar, ¿no? Bueno, vamos entonces, hermanos, a orar. Les pido que estemos atentos a la predicación del día de hoy. La hermana Anita nos mencionaba y nos decía que estamos en una serie geográfica. Yo hace muchísimo tiempo que no escuchaba algún mensaje geográfico y aquí tenemos ya toda una serie, ¿no? Hace 3 semanas prediqué de los primeros 3 lugares que fueron Nazaret, el río Jordán y Capernaum. Lugares muy importantes en el ministerio de Jesús, porque en Nazaret vivió toda su infancia y juventud del Señor, en el río Jordán fue bautizado y en Capernaum ejerció la mayor parte de su ministerio. Y hoy hablaremos precisamente de Jerusalén, una ciudad importantísima también para el ministerio de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, quiero rogarte que puedas poner en el corazón de cada uno de mis hermanos que están acá esa atención que se necesita para poder escuchar tu palabra, Señor. Úsame con poder y autoridad, que yo pueda de manera clara, sencilla y eficaz exponer tu palabra. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo. Oramos. Amén y amén. ¿Cómo se le conoció en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a Jerusalén? Ahí dice, ¿la ciudad de qué? Por ejemplo, si yo les digo, la bella airosa, Pachuca se le conoce así como la bella airosa. Si les digo la ciudad de la eterna primavera, si les digo la ciudad luz, París, ¿verdad? Si les digo la sultana del norte, y así podría seguir, ¿no? Muchas, y tienen ciertas características, por eso se llaman así, ¿no? ¿Por qué le dicen a Pachuca la bella airosa? Que hace muchísimo aire, los que han ido a Pachuca saben eso, ¿verdad? Bueno, también Jerusalén tenía ese título, la ciudad ¿de qué? Del gran rey, o sea, el título de Jerusalén. Por cierto, ¿saben cómo se les dice a los, cuál es el gentilicio para los de Jerusalén? Yo una vez les dije, ¿no? Y yo creo que ya se lo deben saber. La primera vez así como que se quedaron así, pero aquí a ver alguien que saque la casta por aquí por el nuevo. ¿Cómo se les dice? A los de Jerusalén. Jerusaleños, ¿no? No se saben que se los dije. Jerosolimitanos. Así se les dice, jerosolimitanos. Por ahí había alguien que decía que sí, pero pues no nos dijo. Bueno, muy bien. Nos vamos entonces vamos a dar uno acá y vamos entonces a empezar a ver esta parte. Jesucristo estuvo varias veces en Jerusalén, no se sabe exactamente cuántas. Se cree más o menos que unas 5 o 6 veces, pero no se sabe más o menos por el contexto bíblico. Podemos decir que fueron 5 o 6 veces, pero no sabemos con exactitud. En Lucas 2, 22, por ahí así, pues habla de la presentación del niño Jesús. ¿Por qué él no vivía en Jerusalén? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? Galilea. En Galilea, ¿pero en qué ciudad? Lo acabo de decir ahorita, ¿no? En Nazaret vivía. Y entonces lo llevaron sus padres para ser presentado ¿a dónde? A Jerusalén. Y también cada año iban a las fiestas. Ahí está en Lucas 2, 40 y tantos. Menciona cómo la familia de Jesús cada año iba a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entonces, se cree que Jesucristo estuvo muchas veces en Jerusalén. Era una ciudad muy importante para los judíos. Dale nomás, ¿no? Ahora, hermanos, dale nomás, ¿no? Aquí quiero mencionarles algo, para que ustedes digan, bueno, nada más me va a hablar de historia, me va a hablar de geografía. No, es algo que es para ti, es para tu corazón. Porque, ¿quién es la Jerusalén? Y se los he dicho muchas veces también. ¿Quién es la Jerusalén actual?
¿Quién? No los escucho. ¿No los escucho ahí? El pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. No son los judíos. Los judíos fueron el pueblo de Dios, rechazaron a Dios. Y si hay judíos que se arrepientan y aceptan a Jesucristo, también serán parte del pueblo de Dios. Porque en la Escritura hay una regla básica, la Escritura se interpreta con la misma Escritura, y Dios no se puede negar a sí mismo, y dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y si los judíos no creen en Jesucristo, ¿a dónde se van a ir? Si hay judíos, y gracias a Dios que si hay judíos que se están arrepintiendo, son judíos mesiánicos, que creen en Jesucristo, gloria a Dios. Pero yo no puedo decir los judíos son el pueblo de Dios. Los judíos que se arrepienten van a formar parte del pueblo de Dios, igual que nosotros que somos la iglesia del Señor. Y si nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesucristo, somos parte del pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces, toda esta predicación tómenla así. Cuando hablamos de Jerusalén, cuando está el Señor hablando sí de la ciudad santa, pero también está hablando de nosotros, de nuestro corazón. ¿Amén? Fíjense, durante la larga historia de Jerusalén ha sido atacada 52 veces, capturada y recapturada 44 veces, asediada 23 veces y destruida 2 veces. Porque es una ciudad muy codiciada, es una ciudad muy emblemática. Hoy en día están en pleito, ¿verdad? Palestinos y israelíes. La guerra sigue hasta la fecha. Entonces, por eso precisamente, aquí vemos algunas imágenes, ¿no?, de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Los romanos la destruyeron. Y entonces ahí vemos que ha sido una ciudad pues muy, muy sufrida. Vamos a llamarle así. Vamos a darle uno más. Jerusalén era y sigue siendo la ciudad más importante para los judíos, porque en ella está, esa ciudad les da identidad. Porque ¿qué había en Jerusalén? El templo que construyó Salomón. Y todos los judíos, ahorita que acabamos de leer, y hace ratito va a haber un examen, vamos a hacer un concurso de las lecturas que llevamos, y vimos cuando Josué entregó la tierra prometida, y las tribus no vivían todas, o todos los judíos vivían en un solo lugar. ¿Qué tribu vivía en Jerusalén? ¿A qué tribu le tocó vivir en Jerusalén? ¿No los escucho? A la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín. Entonces, no todos los judíos podían vivir en Jerusalén, vivían en diferentes partes, incluso la tribu de Rubén y de Gad vivían al otro lado del Jordán, pero era el anhelo de todos los judíos ir una vez a Jerusalén, a celebrar alguna de las fiestas, y eso les daba identidad. Jerusalén les daba identidad. Y no solo a los judíos, hoy en día, incluso a los cristianos occidentales, a los cristianos ortodoxos, como griegos, rusos, y tienen templos ahí, y como yo les decía, incluso a los musulmanes, ¿no?, con la mezquita de Omar que está ahí. Entonces, es una ciudad que da identidad, es una ciudad muy importante. ¿Sí nos queda claro eso? Jerusalén es una ciudad muy importante, incluso a nivel mundial. Incluso por ahí podríamos decir que podría venir la Tercera Guerra Mundial, podría venir de ahí, de Israel. Porque hay países que lo apoyan, como Estados Unidos y algunos otros países, y países que no lo apoyan, como Rusia y otros países, ¿no? Entonces, por ahí podría venir la Tercera Guerra Mundial. Cuidado, y capaz que es así. No los quiero espantar, pero por ahí puede ser. Ahora vamos a ver entonces la primera enseñanza, que es la que nos interesa a nosotros. Jerusalén fue una ciudad escogida ¿por quién? Porque David vio esa ciudad y le gustó y la tomó. Y fue así. Pero esa ciudad no la escogió David. ¿Quién la escogió? Y ya leímos, por eso ahora nos hace sentido la lectura que hicimos. Salmo 132:13 dice: porque el Señor ha escogido a Sión y la quiso para su habitación. Cuando ustedes oyen hablar acerca del judaísmo o de los judíos, se dice del sionismo. Y Sión era lo mismo, o era un sinónimo de Jerusalén, y ahorita les voy a explicar por qué. Joel 3:17 dice: el profeta Joel dijo: yo soy el Señor, su Dios, que habitó Sión, mi santo monte, y Jerusalén será ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes de una ciudad santa? ¿Y quiénes somos ahora aquí en la nueva Jerusalén? Debemos ser una ciudad ¿qué? ¿Se acuerdan allá en el Deuteronomio, hermanos? Y en el Levítico se decía que incluso los judíos en el campamento santo
no podían hacer del baño. Tenían que salir afuera del campamento, llevar una estaca y cubrir lo que había en sus necesidades. Y la basura, todo iba afuera del campamento. Porque nada inmundo podía estar donde. Por eso le llama a él la ciudad santa. Dios le está diciendo: Jerusalén es una ciudad santa, apartada. Vamos a darle uno más. Dale, hermano, uno más, por favor. Miren, aquí no nos ayuda mucho el cañón y no nos ayuda mucho las letritas, pero David construyó su casa, construyó su ciudad, su habitación en una colina, en este monte que era el monte Sión. Por eso es que Jerusalén y Sión son sinónimos, porque Jerusalén estaba construida ¿sobre qué? Sobre el monte Sión. Y por eso cuando Dios dice y hablamos de Sión, o a veces hay cantos que hablan de Sión, y hay gente que dice: ¿qué es eso? ¿Por qué cantamos eso? Porque cuando se habla de Sión estamos hablando de Jerusalén. Y en estos días vamos a ver varios de esos montes, porque Jerusalén estaba... bueno, vamos a darle nomás, no me quiero adelantar, darle nomás aquí por favor. Vamos a ver otro mapa. Esto es Jerusalén en tiempos de Jesús. Y aquí abajo, ¿qué estaba? Abajo de Jerusalén, ¿qué estaba? ¿Dónde fue edificada? El monte Sión. ¿A dónde? En el monte Sión. Entonces ya vimos que es un sinónimo, ¿no? Un sinónimo, perdón, Jerusalén y el monte Sión. Vamos a darle uno más. Y bueno, estos mapas los vamos a ir viendo ahorita en estos tiempos, ¿no? Entonces, pero no fue siempre así. Jerusalén fue una ciudad pagana. Fue una ciudad que no le pertenecía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, salió con una mano al frente y otra atrás, no tenía tierra. Tuvieron que luchar por esa tierra. Y de hecho, si así fuéramos pues muy legales en esta época, pues los palestinos tienen razón. Porque esa tierra no le pertenecía a los judíos. Los judíos fueron conquistando, claro, por orden de Dios. Dios les dio esa tierra, la tierra prometida, y fueron tomando esa tierra prometida, ¿no? Y entonces aquí dice, miren, esta Jerusalén en particular, fíjense lo que dice el segundo libro de Samuel 5:6. Ayúdame a leer cómo dice, por favor. Entonces marchó el rey y sus hombres a Jerusalén contra los filisteos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú entres acá, pues a uno de los viejos que nos podemos echar, queriendo decir, no puede entrar acá, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual era la ciudad de David. Fíjense lo que dice bien importante. David tomó, ¿qué había en Sión? ¿Qué había? Una fortaleza. ¿Por qué creen que había una fortaleza? Y ahí está, miren, lo que dice este versículo, aplíquenselo a ustedes a su propia vida. Nosotros somos Jerusalén, somos el pueblo de Dios. Salmo 125:2, ¿cómo dice? Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Quién es su pueblo? ¿Tú eres el pueblo de Dios? Sí. ¿Qué dice ahí? ¿Que Dios está alrededor de quién? De Dios. Y a veces ni te das cuenta, hay ángeles alrededor de ti, Dios está alrededor de ti, Dios te está cuidando. Y esa ciudad la tomó David porque allá había una fortaleza y le gustó, porque era una ciudad que era un valle, y estaba rodeada de ¿qué? Como la Ciudad de México, más o menos, algo así. Cuando Hernán Cortés llegó de Veracruz, venía de Veracruz, y dicen por ahí que entró por la parte de acá de los volcanes, y vio, que se podía ver. Se maravilló. Y entonces aquí está Jerusalén. Jerusalén estaba rodeada de montes. Por acá estaba el monte de los Olivos, por acá estaba el Gólgota. Había varios montes alrededor de Jerusalén. Entonces ya nos vamos ubicando, pero no era una ciudad que fue santa siempre, sino que David se la arrebató a los jebuseos. Y desde ahí fundó su casa y el templo de Dios. Y Dios le había proclamado que es una ciudad santa. Vamos a darle uno más. Y entonces esta ciudad, Jerusalén, se convierte en una ciudad insignia, en una ciudad que es muy simbólica para los judíos. ¿Por qué? Miren lo que dice el Salmo 122, 3-4. Yo ya prediqué acerca de ese salmo hace tiempo, pero vamos a ver lo que dice ahí. A ver, ayúdenme. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, para alabar en el nombre de Jehová, porque están las sillas del juicio, los tronos
En Jerusalén en tiempos de Jesús, por eso aquí vemos, puse esta imagen. Mañana, ¿qué día es? Lunes. Y en la liturgia se le llama, en las iglesias que tienen culto todos los días, le llaman lunes de autoridad. Porque fue cuando el Señor Jesucristo entró al templo y corrió a quienes. Pero a veces uno piensa, ay, corrió a los que vendían. No, es que ahí en el templo estaba el centro de todas las operaciones del Banco de Jerusalén. Esos cambistas que estaban ahí, trabajaban para el Sanedrín. Estaban haciendo ricos, porque allí estaba el Banco Central de Jerusalén. Entonces, por eso Jerusalén se hizo muy emblemática para los judíos, muy simbólica. Por eso dice, allá van las tribus de Jehová. Todas las tribus anhelaban ir a Jerusalén, porque ahí estaba la centralidad de todo lo que era Israel. ¿Sí me explico? Hasta la fecha, los judíos que están dispersos en todas partes del mundo, en todas partes del mundo hay judíos, alguna vez van a Jerusalén. Porque eso es como a partir del año 1948, cuando se funda nuevamente la nación de Israel. Y ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Muchos judíos, cuando los que vieron la película de Oppenheimer, ahí podemos ver, ¿verdad?, cuántos judíos formaron parte de ese proyecto. Y cuántos judíos han ganado premios Nobel, porque Dios les ha dado a ellos una inteligencia tremenda, porque fueron su pueblo, pero ellos lo rechazaron. Por eso Jerusalén es una ciudad muy emblemática para los judíos. Vamos a darle uno más. Vamos a ver entonces como segunda enseñanza. Ya vimos la primera enseñanza, que fue una ciudad escogida por Dios. David la tomó y fue escogida por Dios porque estaba protegida. Era una ciudad que no era de fácil acceso, estaba protegida. Y así Dios es con nosotros, con su pueblo, nos protege. Ahora, vamos a ver esta segunda enseñanza. Jesús entró en Jerusalén, en la ciudad del gran rey. ¿Para qué? ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Y los niños, lo vimos con los niños? Y esa entrada triunfal tiene que ver algo. Miren cómo dicen estos otros versículos. Salmo 48:1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad del gran rey, en su monte santo. ¿Ya se acordaron de ese canto? Es lo que cantamos, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Entonces era la ciudad de quién? El gran rey. Miren lo que dice Mateo 5:34. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando estaba hablando de los juramentos, que no debemos jurar. Fíjense lo que dice ahí. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, cuando Jesús entra en Jerusalén, que ya aquí hay algunas imágenes cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿para qué entra él? ¿Para qué entra a Jerusalén? Dale uno más, hermano. Era su ciudad, porque ¿quién era el gran rey? Y entonces él iba a ser coronado como el rey en dos ocasiones, aquí muy importantes en Jerusalén, pero fue para burlarse de él, fue para mofarse de él, para rechazarlo. Y la primera es la entrada triunfal, porque miren lo que dice Juan 12, 14 y 15, aquí está, vamos a leerlo. Un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Está la imagen y nosotros pensamos, fíjense, los reyes de África, ¿en qué montaban? Y los reyes de Asia, hasta la fecha, también. Bueno, ahora ya montan jaguares, ¿verdad? Pero de los carros, ¿no? Son riquísimos, ¿no? Los príncipes de los árabes. Y los occidentales, los reyes montaban en corceles, en caballos, pero el pueblo de Israel, para mostrar la realeza, montaba en asnos. El animal de la realeza en Israel eran los asnos, para demostrar que eran reyes humildes,
que no eran reyes que se les subía como los presidentes, cuando ya gobiernan se les sube a todos, ¿no? Y cuando son candidatos, pues sí, aún les vamos a ayudar en esto y les vamos a poner aquello, pero ya llegan a la presidencia y se olvidan, ¿verdad? Bueno, no todos, porque si no me van aquí a colgar, ¿verdad? Pero ¿a qué entró Jesús? ¿Qué se celebraba en Jerusalén en aquellos tiempos? ¿Qué se iba a celebrar? Y fíjense bien, la Pascua era una fiesta espiritual, porque les recordaba la salida de Egipto, cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. ¿Tú recuerdas cómo te sacó el Señor? ¿Cómo te sacó el Señor de... Yo sí puedo decirlo, hermano, yo no soy de familia cristiana, yo vengo del mundo. Y yo sí recuerdo de dónde me sacó el Señor, de la basura me sacó el Señor. Y entonces, cuando se iba a celebrar esta Pascua, no estaban recordando de dónde los había sacado el Señor. Y era una fecha muy importante, incluso para los soldados romanos. Había más destacamentos romanos que nunca, porque podía levantarse una sedición, podía levantarse una revolución. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban pensando en la Pascua y la Pascua les recordaba su liberación. O sea, era una fiesta también, que era una fiesta subversiva, una fiesta que los podía incitar a la revolución. Y entonces cuando entra Jesús a Jerusalén, ellos lo identifican como el rey, por eso le ponen palmas y le ponen mantos, porque lo identificaron como ese rey político que los iba a liberar. Yo decía, ¿verdad?, de las predicaciones que les mando acerca de las de Pedro. ¿Por qué Pedro negó al Señor? Cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Mete tu espada, porque mi reino no es este mundo. Si fuera de este mundo, ¿tú crees que yo no le podría pedir al Padre que mandara 12 legiones de ángeles? Pero mete tu espada, Pedro. Y Pedro se decepciona porque Pedro pensaba, aunque había estado 3 años con Jesús, no había entendido, pensaba que él era el Mesías político. Y por eso se decepciona también. Y por eso lo niega también. Porque estaba decepcionado. Él pensaba que iban a sacar las espadas, iban a matar a todos ahí, pero no fue así. Y entonces estos que gritaban ahí, Hosana al hijo de David, bienvenido al hijo de David, el rey de reyes, después gritaron, crucifícale. Se burlaron de él. Vamos a darle uno más. Dijimos que fue en 2 ocasiones, una en la entrada triunfal, una más en la crucifixión. Fíjense lo que dice aquí. ¿Cómo lo coronaron? Para burlarse de él. Juan 19:2, ayúdenme a leerlo. Los soldados le dieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le hicieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Miren, este alguien me gustó mucho, porque ahí se ve cómo le ponen la corona y cómo se están viendo, ¿no? Y le pegaban y le decían: salve, rey de los judíos. ¿Lo reconocieron realmente como rey? O sea, fue para burlarse de él. Para burlarse de él. Vamos a darle uno más aquí. Miren, vamos a ver este pasaje, y ahorita vamos a ver qué interesante es esto. Vamos a ver este pasaje, Juan 19. Este pasaje, vamos a ver, ¿cómo dice? Escribió también Pilato un título de Jesús Nazareno, rey de los judíos. A ver, ahora antes de que sigan, ¿ustedes creen que Pilato puso ese título porque él creía que era el rey de los judíos? No. ¿Por qué lo puso? Para burlarse, porque incluso él sabía que el rey de los judíos, ¿quién era? Para Pilato, ¿quién era el rey de los judíos? El César. Entonces no pudo haber puesto en serio eso, porque también hubiera costado la vida a Pilato. Esto era una burla, era un escarnio. Muy bien, vamos al 20. Y muchos de los judíos le dieron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿En cuántos idiomas? 3. Ahí está, ¿no? Miren, está aquí. Y es mucha gente dice el famoso INRI, ¿no? Que nada más es una parte, porque INRI, ¿en qué idioma está? En latín. Jesús Nazarenus Regius Judaioes. Jesucristo es el rey de los judíos, pero no solo se escribió en latín, pero fíjense, el latín, el idioma más importante de su época, porque era el idioma que hablaban ¿quiénes? Los romanos. Y era el imperio. Es como si hoy dijéramos, si los hubieran puesto en los idiomas que se hablan más hoy en el mundo, si hubiera sido en inglés, en mandarín y a lo mejor en hindú, no sé, en hindi se llama el idioma. El griego, que era el idioma de la cultura, los griegos fueron los que inventaron toda la cultura, y también en hebreo, porque era el idioma que hablaban allí en Palestina, y que se sigue hablando hasta la fecha. Entonces, todo el mundo vio eso, ¿no? Y aunque
después los judíos quisieron decirle a Pilato, quita eso, porque van a pensar que es el rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo que es escrito está. Y todo el mundo, en esa época iban mucha gente a Jerusalén, por la fiesta de la Pascua iban muchos comerciantes de diferentes lugares del mundo conocido, y mucha gente vio ese letrero. Muchos vieron ese letrero. De que él era el rey de los judíos, aunque ellos lo pusieron de burla. Todo esto era una payasada para ellos. Vamos a darle uno más. Vamos a ver la tercera enseñanza. Y aquí es lo más importante, porque dice ahí que Dios lo hizo rey de reyes. ¿En dónde? Porque el mismo Dios había dicho, esta es la ciudad del gran rey. Y aunque todos ellos se burlen de él, hay gente que se burla. Hoy en día cuentan chistes de Jesús y se burlan de él. Fíjense cómo en la cruz Dios lo hace rey de reyes y señor de señores. Miren cómo dice Filipenses 2:9. Ya sabemos lo que dice Filipenses 2:8. Está hablando de la humillación de Cristo. Pero vamos a ver lo que dice la exaltación de Cristo, Filipenses 2:9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Toda lengua confiese. Dale nomás, hermano. Vamos a ver uno por uno estas partes. Lo exaltó hasta lo que dice ahí. Miren lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este libro hermoso de Apocalipsis, ¿qué nombre le da a Jesucristo? Ya vimos una serie de los títulos de Jesucristo. Rey de Reyes. Lo tiene escrito en su muslo y en parte de su vestidura. Así lo identifica. Lo exaltó. Vamos a darle uno más. Nadie puede llevar ese nombre, ese título. Fíjense, el Sacro Imperio Romano, un imperio grandísimo. César fue dueño de muchísimas provincias, de muchos países. Incluso tenía dos capitales. Una estaba en Roma y la otra ¿dónde? En Constantinopla. Bizancio se había llamado y le cambiaron el nombre por Constantinopla, dos capitales, una de Occidente y otra de Oriente. Era vasto el imperio romano, por eso se decía todos los caminos llegan a Roma, por la vastedad del imperio. Pero ni él siquiera él pudo decir que era el rey de reyes, porque hubo parte del mundo que él no conquistó. Ni Gengis Khan, ni los mongoles, ni los chinos, con sus grandes imperios. Pero aquí dice que ese título se lo dio a él: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a darle uno más. Y dice ahí que ante él, ¿qué? Fíjense, hasta los que no son creyentes, los que lo menospreciaron, y aún esos cristianos mediocres también, sí, todo se va a doblar rodilla delante del Señor. Y miren este pasaje de Apocalipsis, es hermosísimo este pasaje. Ayúdenme a leerlo, ¿cómo dice, hermanos? Todo lo creado que está en el cielo. Fíjense, todo lo creado que está en el cielo. Vamos a entender eso. ¿Qué es lo creado que está en el cielo? Los ángeles, los querubines, ¿cómo se llaman? Los serafines, todo lo que está creado. Los planetas. Y sobre la tierra, ¿qué está creado sobre la tierra? Las personas, los animales. Debajo de la tierra, ¿qué hay debajo de la tierra? Y en el mar, y fíjense, dice, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quiénes eran los 24 ancianos? Los 12 apóstoles y las 12 tribus. Y todo lo que existe, toda rodilla se doblará y todos alabarán a quién. Nada más que algunos lo harán tarde, porque algunos sabemos, ¿verdad?, que después del juicio
aunque doblen su rodilla, ¿a dónde irán? Porque hay un tiempo oportuno. La Biblia dice: buscadme en tanto que estoy cercano. Y muchos dicen: después voy a buscar a Dios, después. O aún los mismos cristianos mediocres, ¿no? Que viven sus vidas todavía tibias. Cuidado, hermanos, cuidado, porque aquí Dios nos está avisando. Y vamos a concluir, hermanos, vamos a darle la última lámina, vamos a concluir. Hoy, hermanos, Jerusalén es un lugar muy codiciado para ir de vacaciones. Yo anhelo algún día ir a Jerusalén, pero cuidado, porque hay gente que dice: no, pues es que yo ya fui a Jerusalén y pues ya soy más santo porque fui a Jerusalén. No es un amuleto. Si te mueres y nunca vas a Jerusalén, no pasa nada. Turísticamente anhelamos, a mí me gustaría conocer esos lugares, pero si no, no pasa nada. Pues es un lugar muy codiciado. Los pastores, hay pastores que hacen, ¿cómo se dice? ¿Tours? Tour, como excursiones, o como quieran decirle. Y luego hay gente que hace las excursiones y hasta ellos mismos pues de ahí sale para pagar su boleto de ir. Yo voy a hacer una excursión para Jerusalén, a ver si de aquí sale para mi boleto. Y es una ciudad muy codiciada, es una ciudad donde están los ojos puestos. Ahorita está en una guerra, como yo mencionaba. Pero hermanos, yo quiero decirles esto: nosotros codiciemos y anhelemos la Jerusalén celestial. ¿Cuál es esa Jerusalén celestial? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando se acabe todo aquí, como dice el himno, cuando todo aquí fenezca, anhelemos esa ciudad santa. Anhelemos vivir como ciudadanos del reino, como si de verdad fuéramos ciudadanos de Jerusalén, como si de verdad ese Cristo fuera nuestro Rey, ese Cristo gobernara en nuestros corazones. He estado predicando, me invitaron a algunas, bueno, no me invitaron, fui a predicar en algunas iglesias. De los 2 domingos que no estuve, cumplí una comisión del presbiterio y prediqué en una de ellas acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él es Rey y que hace como Él quiere. Esas teologías que dicen, teologías de la confesión positiva, y tú confiesa y tú declara. ¿Quién eres tú para declarar? ¿Quién eres tú para? ¿Quién es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores? Él es Jesucristo. Que no entre a tu corazón y lo rechaces porque tengas una falsa expectativa de Él, porque así hizo Pedro, tenía una falsa expectativa de Jesucristo. Hay gente que cuando está enferma, no, yo para qué ya entonces, ¿para qué soy cristiano? Si Dios no me sanó. Entonces, si estás enfermo, ¿Dios no es soberano? Dios es soberano, hermanos. Y dice allá en Mateo: no caen 2 pajarillos al suelo sin Dios. Si está atento a los pajarillos, sin Dios. Así dice, no dice la voluntad, dice sin Dios. Claro, se está refiriendo a la voluntad de Dios. Hoy es el día de la entrada triunfal. ¿Ya entró a tu corazón? ¿Ya entró a tu corazón? ¿Es tu Rey? ¿Es tu soberano? Allí en tu corazón ahorita hay unas palmitas que están diciendo Hosana, Hosana. Porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Amén. Y esto hizo en Jerusalén. Por eso es tan importante Jerusalén. El día martes hablaremos del aposento alto, con ese lugar donde tomó la Santa Cena. El día jueves hablaremos de Getsemaní como lugar. Y el día viernes hablaremos del Gólgota. Y el día domingo hablaremos de la tumba. Esos lugares tan importantes en el ministerio de Jesús. Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos.